¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues básicamente, nuevamente, entrando en este tema que a mí me encanta, que es The Room. Y estamos aquí para aplicar o para platicarles un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial. Hoy vamos a platicar sobre todo por qué utilizar la inteligencia artificial. Es algo que se ha platicado durante mucho tiempo y es algo que está en boca de todos. Y además todos lo que entendemos es que utilizando el chat GPT, entonces ya estamos dentro del fabuloso mundo de la inteligencia artificial. Y no es así, es un poco más complejo de esto que podemos pensar como algo de crear de una forma rápida y simple y sencilla. Hoy de lo que vamos a platicar es precisamente por qué la inteligencia artificial, un poquito qué es la inteligencia artificial y de dónde viene la inteligencia artificial. Si no te quieres quedar a todo lo que vamos a platicar el día de hoy, te voy a dejar el único giveaway que existe el día de hoy, que es: si no empezaste hace 5 años con inteligencia artificial, entonces vas tarde. Si no tienes hoy un plan de estrategia de inteligencia artificial, entonces vas tarde. Si piensas hacerlo para mañana, entonces vas, bueno, ¿qué te digo? Tarde, tardísimo. Tienes que empezar hoy, ahorita, terminando este webinar, este masterclass, con una estrategia de inteligencia artificial. Y eso es lo que más te va a servir el día de hoy. Así es que vamos a arrancar. Antes que nada, sí voy a hacer mi anuncio, Storytelling para Negocios. Tienes que comprar este libro, tienes que leerlo, tienes que aprender a contar historias de negocio como lo hago yo, porque eso es lo que va verdaderamente engancharte con tu audiencia, con tus clientes, con tus prospectos, con socios de negocio y con accionistas. Bien, ¿por qué la inteligencia artificial? Y eso es lo que vamos a contestar el día de hoy. Déjame, déjame explicarte de dónde viene todo lo que es la inteligencia artificial antes que nada. Hace mucho tiempo venimos todos de lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial. Si te dedicas al mundo de los negocios, si te dedicas a la tecnología, si te dedicas, es porque de alguna u otra forma te enganchaste en algún momento de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, con la tecnología y con la ciencia ficción, por supuesto. En mi época, claro, Star Wars, claro, yo no tanto, pero Star Trek. En mi época, te voy a contar sobre Buck Rogers, sobre Flash Gordon, sobre todos estos personajes, que fue a mí lo que verdaderamente me fascinó y me llevó a entender todo este tipo de lo que yo quería hacer con mi vida. Sin embargo, va mucho más allá. Son tiempos de ciencia ficción los que vivimos, y H.G. Wells nos platicaba precisamente en sus inicios de todo esto de lo que era la inteligencia artificial. 2001, Odisea del Espacio, fue uno de los libros más importantes, que se convirtió en película gracias a Kubrick y que después se convirtió en un referente de lo que era la ciencia ficción, al menos en mis tiempos. Philip D. Clarke, por supuesto, Philip K. Dick, perdón, estoy pensando en alguien más, por supuesto que arrancó con todo lo que era, ¿por qué ¿acaso cómo era? ¿Acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas? Que no es otra cosa más que Blade Runner. Y por supuesto Isaac Asimov. Con todo, Yo Robot, por supuesto, que es lo que el gran referente y parteaguas de lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Pero antes existía algo mucho más profundo. Todo esto parte, evidentemente, de Julio Verne, cuando nos enseñó el primer viaje a la luna, el primer viaje al fondo del mar, nos enseñó cómo era posible ir al centro de la Tierra. La ciencia ficción era la imaginación al servicio de la literatura. Pero déjame explicarte algo súper interesante. ¿De dónde nace la ciencia ficción? De ninguno de ellos. Nace precisamente de una mujer llamada Mary Shelley. Y yo no sé si la conoces, que escribe el primer Prometeo, o sea, Frankenstein. Esta historia de Frankenstein, aunque no lo creas, nada tiene que ver con el terror. Sí, claro, tiene que ver con el terror. Y si quieres, ya algún día te platicaré un poquito más a profundidad, pero tiene que ver más con ciencia ficción. La ciencia ficción era que su padre, de cierta forma, era un doctor, y él y sus amigos hacían ciertos experimentos con cadáveres.
y fueron los primeros que se encontraron con los nervios y la forma en la que los músculos se comunicaban de forma eléctrica con los nervios a través de los contactos, de los impulsos eléctricos en los nervios. Claro, la mano de un muerto podía moverse, pero sobre todo fue fascinante para ella escuchar que la cara de un muerto podía tener espasmos y mostrar lo que parecían ciertas reacciones de vida, ciertos sentimientos incluso, cierto enojo, cierta alegría o ciertos movimientos. Ahí es donde nace. Cuando la ciencia que ellos estaban creando en los laboratorios, en los quirófanos, en todo eso al estudiar en cadáveres precisamente, además de exconvictos, y empiezan a crear todos estos movimientos, Mary Shelley crea, por supuesto, Frankenstein. Ese es el verdadero nacimiento de lo que es la ciencia ficción, cuando la literatura se toma de la ciencia y entonces, claro que llenan los espacios que en ese momento no existían. Bien, pero hubieron unas personas, unos pioneros que se les ocurrió de repente enfocarse en algo muy interesante, que es, si esta ciencia ficción existe, entonces debe haber un camino para llevarlo a la realidad. Y entonces, Vannevar Bush, en 1919, un ingeniero, se une al MIT y lo que hace precisamente es encontrarse, de alguna u otra forma, con todo el conocimiento de la ingeniería puesta al servicio y de la tecnología puesta al servicio del hombre. Él crea un documento, As We May Think, si mal no recuerdo que se llama, en donde habla precisamente de una máquina llamada Memex, que hacía, de cierta forma, hipervínculos y relacionamiento de información muy parecido a lo que hoy son los hipervínculos del World Wide Web o pues el Internet en sí. Esto sucede en 1945. Alan Turing, después, en 1950, crea, como ya sabes, como vimos en la película Código Enigma, la primera máquina, digamos, que sirve para resolver los acertijos de los espías de la guerra, y en donde empieza a decodificar toda esta información que existía. Pero no fue sino hasta 1956 cuando John McCarthy acuña el término inteligencia artificial. La cosa cambia en ese entonces. Es un momento verdaderamente, un parteaguas, en donde vemos la forma en la que todo lo que sucede se empieza a convertir en esta realidad que nosotros llamamos. Y todo ese paraguas de información, de cosas, de ideas, de ciencia ficción, de cuestiones tecnológicas, la empezamos a poner debajo del gran paraguas de inteligencia artificial. Así es que mientras Tony Manero le sacaba viruta a la pista, por allá por finales de los 70s, un grupo de científicos, si Tony Manero de Fiebre de Sábado por la Noche, allá donde, sí, a lo mejor tú lo conociste por Fito Girón y por Chela Braniff, que hacían los concursos de baile, pero Tony Manero, mientras bailaba en Fiebre de Sábado por la Noche, los científicos nerds estaban en los laboratorios creando el primer coche autónomo. Lo que hoy vemos en la calle y todavía algunos viejos como yo llega a sorprendernos, empezó a finales de los 70s con Geoffrey Hinton, y ellos son estas personas, Yank LeCun y Joshua Bengio, son a los que se les considera los padres de la inteligencia artificial, en el sentido de que logran crear esa inteligencia artificial y ese análisis de redes neuronales para crear algo en realidad, que es una realidad, el primer coche autónomo que existió. Sin embargo, se estanca. ¿Por qué? Porque no los vemos hasta los 2000, 2020, 23, 24, como ahora. Se estanca por dos razones particulares. Uno, el procesamiento. No teníamos la capacidad de procesar toda la información que era necesaria para que el coche tomara decisiones, tomara acciones. La parte mecánica estaba sumamente resuelta desde los 1800, pero la parte de procesamiento de información no era tan sencilla y no existían los procesadores, y mucho menos en el tamaño y en las capacidades energéticas para meterlos dentro de un coche. Y segundo, la memoria. No existía la capacidad de memoria suficiente o necesaria para guardar todo lo que requeríamos nosotros para después procesarlo. Esto fue lo que, de cierta forma, tuvo que
hacer que esta tecnología, que bien funcionaba en el papel, en los pizarrones de las universidades, en los white papers y documentos, tuviera que esperar muchos años, 20, 30, 40, 50 años a lo mejor. Todo fue por la capacidad de cálculo y la capacidad de almacenamiento. Así es que en este momento empieza todo ese gran recorrido, todo ese proceso en donde nos encontramos y nos enfocamos en un movimiento nuevo, que era la data. Y esto es algo que todavía hoy seguimos creando y seguimos utilizando, el modelo en donde la data la empezamos a convertir en información. Y la información después la estamos convirtiendo en conocimiento a través de los modelos analíticos y modelos de cálculo de información. Y el conocimiento en sabiduría. Finalmente logramos todo ese conocimiento que es información, es digamos la enciclopedia británica, conjuntarlo todo para crear sabiduría. Y entonces esa sabiduría nos permite tomar decisiones más profundas, más fieles, más específicas. Y esa sabiduría hoy en día lo que estamos haciendo es lograr convertirla en inteligencia. Pero tuvimos que pasar por todo ese proceso de data, de información, de conocimiento, a sabiduría, a inteligencia, para poder llegar a donde estamos ahorita. Para poder decir, hoy tengo inteligencia artificial en una aplicación que se llama todo esto. El camino fue muy largo y muy complicado, pero tuvimos que lograr primero generar toda esa parte, el procesamiento, la capacidad, la memoria, toda la estructura tecnológica, después toda la estructura matemática, analítica, estadística, pero sobre todo, todo enfocado en una razón de ser que es la inteligencia humana, qué es lo que nos hace falta y sobre todo aprender específicamente cuáles eran las preguntas que los hombres teníamos, que los seres humanos, me refiero, teníamos para poder contestarse a través de estos modelos tan complejos que estábamos creando. Logramos entonces generar una descripción de procesos de pronóstico y el pronóstico logramos generarlo en predicción, en anticipación del futuro. Eso es lo que nos permite la inteligencia artificial en realidad. Y como verás, es un camino largo que nos llevó desde la ciencia ficción para llegar hasta este punto tan específico al cual nosotros nos encontramos. Ciertamente, esta frase es algo que me fascina y que deberías tomarle una fotografía si tienes tu celular por ahí, clac. Tienes que darte cuenta de que ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y hoy en día, mucha gente me pregunta si creo que la inteligencia artificial de cierta forma va a reemplazar los puestos de trabajo que tenemos. Me lo pregunto yo, me lo pregunté yo, y en algún momento, déjame decirte que pensé que las artes, y por eso me enfoqué mucho en la escritura, en el storytelling, en contar historias, las artes serían lo último que la inteligencia artificial tocaría porque las emociones están más allá de todo esto. Y fue un error porque el arte ya lo está tomando, ya la inteligencia artificial hoy en día hace canciones, hace arte, dibujos, incluso hace historias, textos, información. El arte es una de las primeras cosas que la inteligencia artificial logró copiar de alguna forma. Así es que la gran pregunta es, y la que te debes estar haciendo en este momento es, ¿mi trabajo lo dominará la inteligencia artificial en algún momento? ¿Tú qué crees? Tú te lo has preguntado. Y yo creo que te has contestado que sí. Hay algo que me llamó mucho la atención y es esta frase: la inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero sí la inteligencia artificial reemplazará a los humanos que no tengan inteligencia artificial. No es tanto si la inteligencia artificial va a reemplazar lo que yo hago, pero lo que va a hacer es reemplazar a las personas que no utilicen la inteligencia artificial. Esto es lo que dice Harvard Business Review con respecto a la inteligencia artificial y es un paso brutal para entender hacia dónde va la humanidad. A entender que ya no es cuestión de que si el coche iba a reemplazarnos el siglo pasado a las personas que anduviéramos en caballo, o las máquinas a los artesanos que hacían las cosas a mano. Lo que sí van a reemplazar es a las personas que no lo utilicen.
es un requisito hoy en día justo con esto empecé esta plática, esta charla, diciendo que quien no tenga el uso y las habilidades de la inteligencia artificial en este momento, entonces va a perder cualquier tipo de oportunidad que pudiera de una u otra forma tener. ¿Qué sigue entonces? Sigue que las herramientas ya las desarrollamos, ya las estructuramos, ya las estamos adoptando, pero de nada sirve si nosotros no tenemos una visión, no tenemos una idea, un concepto, un claro ejemplo de lo que queremos hacer con respecto a la inteligencia artificial. Y ahí está donde los ejecutivos como tú y como yo vamos a tener todas las ventajas. Yo sé que quiero que la inteligencia artificial haga, diga, piense, realice, conteste. Y si no lo sé, entonces se acabó. Escuchaba una persona que le recomendaba a un joven que no estudiara arquitectura, porque la arquitectura, las máquinas van a hacer todo en un futuro. Simplemente pues, son las que van a desarrollar los edificios y van a crear todo en un futuro. Sí, también van a crear las novelas, las historias, también van a hacer de cierta forma algunas operaciones médicas y van a dar diagnósticos. Sin embargo, se requiere un hombre, una mujer, un ser humano atrás que diga exactamente cómo queremos que sea ese edificio, para qué se necesita, para qué se requiere, cuáles son los procesos sociales y económicos que se van a realizar dentro de ese edificio. ¿De qué va la historia? ¿Cómo va la historia? ¿Cómo son las emociones que se requieren de los personajes? Si no hay alguien que esté atrás dando esa razón, dando esa estrategia, esa estructura, no va a haber nada que la inteligencia artificial pueda hacer. Aunque tenga toda la información para crear, se requiere alguien que dirija y que le dé esa visión. Esa es la importancia de la gente de negocios que ahorita, como tú o como yo, debemos entender. Tener esa visión clara, tener esa misión, tener ese enfoque, tener los valores, tener el objetivo claro, tener las especificidades de lo que la inteligencia artificial debe hacer. Ese es el gran secreto y esas son las habilidades que en un futuro van a tener que aprenderse en la escuela o van a tener que aprenderse en algún otro lado para que funcione la humanidad a través de estas herramientas. Ciertamente uno de los ejemplos que siempre me gusta subrayar es la educación. ¿Cómo va a desarrollar la inteligencia artificial cada una de las procesos sociales que tenemos? Uno de ellos es la educación y piensa nada más en esto porque esto es extrapolable a cualquier cosa que suceda en el mundo con respecto a la inteligencia artificial. Si tú te preguntas cómo puede servirte la inteligencia artificial en tu negocio, este es el perfecto ejemplo. Tenemos muchos alumnos en el mundo hoy en día y tenemos pocos recursos para servirlos, es decir, pocos maestros, pocos libros, pocas horas para las lecciones. La atención de un maestro se puede diluir probablemente en 20, 30, 50, 60 alumnos, dependiendo de cuestiones económicas, cuestiones geográficas, países, niveles educativos, etc. No hay forma de atender a tantos alumnos como se requiera. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Los maestros se enfocan a maximizar la transmisión del conocimiento y de la información. No puedo hacer más como maestro más que darle lo que más pueda al mayor número de alumnos. Por ello, los maestros se enfocan en esta famosa campana de Gauss de las calificaciones. Pues lo siento, a donde está el mayor número de alumnos, que es el centro. Digamos, por ponerlo así simple y sencillo, digamos los ochos. Ochos, siete, 6 5, 8, 8 5, 9. Esa es donde está la mayor población de los alumnos. Y lo que tengo que hacer es asegurarme de que esos alumnos, esa rebanada de la campana de Gauss, pueda aprender lo máximo. Si tengo muchos alumnos, la campana se irá acortando porque no puedo atenderlos a todos. ¿Qué pasa con los alumnos de 9 y 10? Probablemente si les doy una ayudadita aprendan mucho más, pero ellos van bien, ellos van solos, aprenden las lecciones porque tienen las habilidades y las herramientas y las capacidades en donde cuando yo les doy esto, ellos pueden un poco más. ¿Qué pasa con los 6 y 5? Es una pena, pero son
pues ciertamente los que se pierden en el camino. No hay mucho que hacer con respecto a ellos porque si me enfoco en ellos, la campana se mueve o los pierdo a todos. ¿Cómo hago yo como maestro para atender 60, 70, 80 alumnos cuando no tengo la capacidad? La inteligencia artificial me va a permitir enfocarme en que cada una de las personas, cada uno de los 60, 60, 80 personas, tengan un plan de estudio específico, un proceso de aprendizaje específico, una lección clara y específica y simple basada en sus capacidades, habilidades y nivel de razonamiento. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a ser capaz de atender a cada uno de ellos como si fuera un salón específico. Entonces, igual puedo yo atender clientes, 1, 2, 3, 5, 10 millones de clientes, como si fueran cada uno un mercado propio, específico, singular. Cada uno de los indicadores de una organización puedo atenderlos, sean 100, 200, puedo atender los indicadores para ver de dónde vienen y asegurarme de que todos ellos funcionen a la perfección. Puedo yo atender cada uno de los procesos de una organización. Puedo atender yo cada uno de los pacientes de un hospital como si fueran únicos, sino pues encapsular a todos los que tienen cánceres y Alzheimer's y gripas y COVIDes y puedo atenderlos a cada uno basado en sus necesidades específicas en ese momento con el gran análisis de información que puedo yo tener. Si yo logro decirle eso a la inteligencia artificial, fácilmente me lo va a responder. Sin embargo, sí se requiere todavía ese conocimiento, por ejemplo, de la medicina, para decirle entonces a la inteligencia artificial que haga. No va a sustituir al doctor. Lo que sí va a sustituir es al doctor que no sepa utilizar la inteligencia artificial o que no tenga las habilidades o capacidades para entenderla o utilizarla. Hay algo que es muy claro entonces. Partimos de todo lo que es el data management, de toda la cantidad increíble de información que existe y que se genera hoy todos los días en todos los aparatos pequeños, chicos y grandes que tenemos. El coche, el refrigerador, la licuadora ya están generando información, todo el IoT está generando información y data. Necesitamos administrarla, saber dónde se encuentra, sea confiable, para después generar analítica, para después presentarla de alguna forma con tableros de información y tableros de control y tableros para toma de decisiones, pero sobre todo después que nos permitan generar modelos de inteligencia artificial. Y después necesitamos gente que sea capaz de desarrollar todos estos conocimientos y la visión para enfocarnos exactamente hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Bien. Pues esta es una gráfica que quería yo mostrarte. ¿Y todo para qué? Diría el grupo Intocable. Pues para esto precisamente. Lo que necesitamos hoy en día es que la inteligencia artificial nos va a ayudar porque somos flojos por naturaleza, porque los seres humanos somos flojos por naturaleza y porque simplemente pues queremos que las cosas se hagan, se realicen, se estructuren, se operen de una forma automática, de una forma pues ya dada, ¿no? Given. Esa es la importancia y pues, por eso el pequeño robot, que sea en automática, porque somos flojos. Y si te fijas, está el robot flojo en un sillón. Ese sillón representa precisamente pues, que somos flojos. La automatización está en ese proceso. Pero tiene que existir la inteligencia artificial porque cada vez es más caro tomar decisiones. ¿Te fijas en los billetes que está tomando? Cada vez es más caro tomar buenas decisiones. Cada vez es más caro tomar decisiones correctas. Porque cada vez los mercados son más complejos, son más difíciles, son más nuevos, son más cambiantes. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en tomar decisiones más rápido. Por eso el reloj. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones más rápidas en un menor tiempo, con menores costos, con menores procesos, pero sobre todo optimizando los resultados. Por eso la gráfica de atrás
que se va hasta arriba, como decía Don Gato, y va creciendo. Todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial es eso. Y además necesitamos tomar decisiones más claras, más precisas, con menos riesgo y con menos errores. Por eso tiene los pies ahí en una situación ahí, pues, toda cochina. Porque lo que necesitamos es tomar mejores decisiones. Así es que la inteligencia artificial, ¿en qué nos va a ayudar? En una manera muy, muy simple. Necesitamos tomar mejores decisiones de una forma más rápida para especificidades más de alto crecimiento y sobre todo disminuyendo el riesgo mientras se maximizan los ingresos y los costos. Eso es lo que nos va a permitir hacer la inteligencia artificial. Es más, ¿sabes qué? Tómale una foto ahí porque, clac, tómale una foto y ahí estamos, listo. Bien. ¿Cuál es el precio a pagar de las personas que no tengan estos modelos o estos sistemas de inteligencia artificial? Es algo muy sencillo y tómale una foto a esto precisamente. Van a tener y van a sacrificar la eficiencia operativa. Van a tener menos eficiencia operativa. Van a tener dificultad para competir. Van a tener una menor capacidad de toma de decisiones, van a tener una experiencia con el cliente menos personalizada y sobre todo un riesgo, un alto riesgo en quedarse rezagada. Así es que la gran pregunta que siempre me hacen es, ¿superará la inteligencia artificial a la inteligencia humana? Sí. Ese punto se le llama el punto de la singularidad. El momento en el que la inteligencia artificial rebase la inteligencia humana, se le llamará simple y sencillamente singularidad. Es muy probable que eso suceda en unos 20, 25 años. ¿Cuándo llegaremos a tener inteligencia artificial que logre copiar de una u otra forma las emociones, la conciencia del ser humano? Probablemente en el 2100. Nos quedan nada más 76 años para que esto suceda. Los cambios vienen muy rápido y esto es algo que debes entender. Debes darte cuenta de que las cosas están aquí, de que la inteligencia artificial va porque va, de que ya no es cuestión de que si me gusta o no me gusta, de que si le entiendo o no le entiendo, de que si tengo dinero o no tengo dinero para poder desarrollarla. La inteligencia artificial es desde hace ya mucho tiempo algo que está en los escritorios de las computadoras, solo que antes le llamábamos analítica, estadística. Sí, era más primitiva por lo que te comenté, por la capacidad de procesamiento y por la memoria. Hoy en día los procesos de inteligencia artificial van así, van rápido, están listos y disponibles. El gran mensaje que te quiero dar hoy es, debiste haber empezado ayer. Lo siento. Si tu competencia empezó ayer y tú no, es muy probable que estés fuera del mercado en los próximos meses u años. Si tu competencia no ha empezado, tienes todavía tiempo de arrancar y de ponerte al frente. Pero ciertamente, quien no tenga hoy en día una estrategia de inteligencia artificial, está fuera, está frito, está completamente perdido. Así es que, bueno, pues eso es un poco lo que te quería platicar. Storytelling para negocios, cómo Lobo Feroz cerró el trato, cómpralo. Tienes que aprender a contar estas historias, porque la única forma de convencer a las personas es a través de storytelling. Y pues ahí está. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí presente y gracias por saber que andamos de este lado. Porque la única forma de convencer a las personas es a través de storytelling. Y pues, gracias por escucharme, gracias por estar aquí presente y gracias por